Buenos días a todos. Continuando con las actividades de este sexto Congreso Internacional de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, vamos a tener el módulo de infecciones más comunes en el aparato digestivo. Para este módulo nos acompañan 3 profesores nacionales, expertos en el tema del cual nos van a hablar cada uno. Como primer tema, vamos a tener tuberculosis del aparato digestivo, que será impartido por la doctora Cindy Ledesma Ramírez. La doctora Ledesma Ramírez es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato como médico cirujano. Es especialista en pediatría, egresada de la UNAM y del Hospital General Dr. Gaudencio González Garza de la UMAE Hospital Centro Médico Nacional Arrasa. Cindy es su especialista en gastroenterología y nutrición pediátrica, egresada de la UNAM y de la UMAE Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI. Cuenta además con una maestría en ciencias médicas por la UNAM y es profesor adjunto del curso de su especialidad en gastroenterología y nutrición pediátrica de la Universidad Nacional Autónoma de México. El siguiente tema que vamos a revisar en este módulo es el de infecciones del aparato digestivo en el paciente inmunocomprometido, que nos lo impartirá el doctor Francisco Javier Otero Mendoza. El doctor Otero Mendoza es infectólogo pediatra adscrito al Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Pediatría. Es además profesor de pregrado de infectología de la Facultad de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y de la Escuela Médico Naval. Es además vicepresidente de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica. Y el último tema que vamos a revisar en este módulo es el de Helicobacter pylori y Epstein-Barr en la enfermedad acidopéptica, que lo impartirá el doctor Ezequiel Moisés Fuentes Panamá. Él es jefe de la Unidad de Investigación en Virología y Cáncer del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, Instituto Nacional de la Salud, Ciudad de México. Bueno, pues vamos a darle paso a la ponencia de nuestros profesores. Espero les sea de mucha ayuda toda la información que nos van a transmitir. Gracias. Buenos días a todos. Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien en casa. Quiero agradecer al comité organizador por la invitación a la Semana Nacional de Gastroenterología. Soy la doctora Cindy Ledesma Ramírez y voy a presentar el tema de tuberculosis intestinal. Declaro no tener ningún conflicto de interés. La tuberculosis sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. Hasta el 2018 se habían contabilizado 10 millones de casos nuevos, 1.1 millones son niños. Básicamente el 66% de los casos se van a encontrar en países de Asia y África. Se ha reportado una mortalidad de 1.5 millones hasta el 2018 y aunque ha descendido del 2000 al 2018 en un 46%, todavía sigue siendo prevalente en algunos países de tercer mundo. Dentro de la epidemiología mundial, hasta el 2018 se contabilizaba 7.604 millones de habitantes con una incidencia de TB de 132 por 100.000 habitantes y una mortalidad de 16 por 100.000 habitantes con 3.4 nuevos casos que son multidrogoresistentes, con una mayor frecuencia de afectación en el sexo masculino. En las Américas, hasta el 2018 se había contabilizado 1.005 millones de habitantes con una incidencia de 29 casos de TB por 100.000 habitantes, mortalidad de 1.7 casos por 100.000 habitantes y 2.5% que son resistentes a múltiples drogas y sigue siendo también más frecuente en el sexo masculino. En México hasta el 2014 se habían contabilizado 20.561 casos nuevos, el 80% son de origen pulmonar, el 1.4% de origen meningio y el resto de otras formas. Se reportaron 269 casos con fármacoresistencia y a nivel pediátrico, menores de 15 años hasta un 4%. En esta gráfica quiero mostrarles cuál es la frecuencia hasta el 2014 de la tuberculosis, con una tasa de incidencia del 17 casos por 100.000 habitantes, siendo más frecuente al norte del país, el Golfo y el Pacífico. Al igual se comporta de la misma forma la mortalidad, con 1.9 muertes por 100.000 habitantes.
La tuberculosis extrapulmonar es aquella en la cual se considera un caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de tuberculosis que involucra a otros órganos, y en este caso pues se involucra el abdomen y el peritoneo, hablando de la cavidad abdominal. Del total de pacientes con tuberculosis, el 80% tienen compromiso pulmonar y el 20% son extrapulmonares, y de este 20% el abdomen se afecta en un 11 a un 16%. El intestino va a estar afectado en un 50% aproximadamente. La tuberculosis abdominal se va a clasificar en 4: la linfadenopatía tuberculosa, la tuberculosis peritoneal, que puede ser aguda o crónica, la tuberculosis visceral, que va a afectar cualquier víscera, hígado, páncreas o vaso, y la tuberculosis gastrointestinal, que puede afectar desde el esófago hasta el recto. Dentro de la fisiopatología hay 4 modos de infección. Puede ser por ingestión de productos lácteos contaminados por Mycobacterium tuberculosis, por la ingestión de un esputo infectado, por diseminación hematógena de un foco pulmonar o de alguna otra víscera, o por difusión directa de órganos adyacentes. Aquí podemos en este esquema ver cuáles son las principales formas o vías de infección. Entonces, puede de esta forma, ya sea por ingestión de alimentos o a través de un foco pulmonar o a través de ingestión del esputo, va a llegar el Mycobacterium tuberculosis a nivel del tubo digestivo, primero a las submucosa, y en la submucosa recordemos que hay una gran cantidad de ganglios linfáticos y placas de Peyer, sobre todo en la válvula ileocecal. De ahí se va a pasar a la mucosa, y entonces de 2 a 4 semanas va a formar una necrosis gaseosa y va a afectar la mucosa de 2 formas, presentando lesiones ulcerativas o hipertróficas. Estas lesiones ulcerativas pueden sangrar, pueden presentar perforación o fistulización, y las hipertróficas pueden presentar una obstrucción o alguna masa. Dentro de la presentación clínica de la tuberculosis, el tracto gastrointestinal es la sexta causa más común de TB extrapulmonar y puede presentarse de forma aguda como una perforación u obstrucción o de forma crónica. El tracto gastrointestinal va a estar afectado hasta un 78% de los casos de TB abdominal, y el sitio de afección por orden de frecuencia, el más frecuente va a ser el ileocecal, y de ahí posteriormente el yeyuno, el colon, y mucho menos frecuente esófago, estómago y duodeno. Las manifestaciones clínicas van a depender del sitio de afectación. A nivel de la región ileocecal, el 64% de los casos de TB van a tener esta situación o esta afección. Aquí vemos algunas imágenes de endoscopía en donde podemos presentar lesiones de forma ulcerativa, como es esta, en donde está completamente distorsionada la mucosa, o formas hipertróficas con una masa que va a obstruir y disminuir la luz del tubo digestivo, o de forma mixta, que puede ser úlcera hipertrófica. Algunas también pueden ser mucho más leves, con lesiones ulcerosas muy superficiales, o bien la válvula ileocecal puede estar semiabierta con algunas úlceras, o bien también el ilion terminal puede estar estenosado con úlceras de la válvula ileocecal. También el yeyuno puede presentarse con afectaciones como puede ser estenosis simple o múltiple, que pueden manifestarse como suboclusión intestinal en los casos agudos u oclusión intestinal, o bien en ese estudio varitado, por ejemplo, podemos encontrar algunas lesiones estenosantes, sobre todo de la válvula ileocecal, o bien algunas lesiones estenosantes múltiples y concéntricas que dan una imagen de rosario, como se ve en este estudio varitado, que pueden ser múltiples y concéntricas, afectando el ilion y el yeyuno. Y a nivel de la tomografía abdominal también podemos encontrar otras lesiones a nivel de la región ileocecal y yeyunal, como pueden ser conglomerados de ganglios linfáticos necróticos o engrosamiento transmural del ilion terminal de la unión ileocecal. La presentación esofágica es muy rara, de 0.2 a 1% de los casos. Las manifestaciones van a ser inespecíficas, como pueden ser dolor retroesternal, disfagia, budinofagia. El sitio de afectación es el tercio medio. Vamos a tener lesiones también de tipo ulcerativa o mediante una tumoración, y la diseminación es tanto hematógena como contigua. El diagnóstico pues es histopatológico con varias biopsias, y estas biopsias tienen que ser profundas para tratar de tomar la submucosa de la mucosa o del tejido esofágico. En este estudio varitado podemos encontrar un divertículo como una lesión de
presentación esofágica de la tuberculosis o una gran estenosis, una estenosis larga con el divertículo o una disminución de la luz esofágica como se puede ver en esta imagen de tomografía. La presentación gástrica se va a asociar básicamente a ATV pulmonar o alguna inmunodeficiencia. Es muy rara, de 0.4 a 2%. Las manifestaciones también son muy inespecíficas: dolor o malestar epigástrico, pérdida de peso, fiebre u obstrucción pilórica. Las lesiones también pueden ser de tipo ulcerativo o hipertróficas, como es el caso de esta imagen en donde vemos que está disminuida el tracto de salida a nivel del píloro y esta pues es una dilatación con balón posterior. Podemos ver ya la apertura del píloro. La diseminación también puede ser contigua por ganglios linfáticos o hematógena. La presentación duodenal también es muy rara, de 2 a 2.5% de los casos. La tercera porción del duodeno va a ser la más afectada. Podemos presentar estenosis o fístulas y las lesiones pueden ser extrínsecas por algunos ganglios linfáticos que se encuentran alrededor del duodeno. Pueden ser también intrínsecas porque hay algunas lesiones ulcerativas, hipertróficas o mixtas, o también pueden ser de tipo mixto. La diseminación es contigua o hematógena y en estos estudios variados podemos encontrar estenosis circunferencial y larga de la primera y la segunda porción e igualmente aquí un engrosamiento circunferencial de la pared del duodeno. La presentación colorectal abarca el 10.8% de los casos de TB gastrointestinal. Puede ser de tipo aislado o multifocal. La multifocal es aproximadamente un 44%. Manifestaciones muy inespecíficas como dolor abdominal, pérdida de peso, hiporexia o cambios en el hábito intestinal. Y vamos a encontrar también lesiones como de tipo ulcerativo que van a estar cubiertas de exudado blanco amarillo y rodeados de mucosa normal. De ahí que pueden confundirse con algunas lesiones de enfermedad inflamatoria intestinal. También pueden presentar fístula o perforación en un 19% de los casos. El diagnóstico es a través de colonoscopia con una toma de biopsia, o también podemos tener alguna sospecha con estudios variados como estos, en donde encontramos una estenosis concéntrica del colon transverso distal y un tracto fistuloso, o una mucosa irregular por la presencia de úlceras con un tracto fistulizante a nivel del sigmoides distal. El diagnóstico pues se va a basar en las manifestaciones clínicas, los estudios de imagen, de microbiología, histología, cultivo y métodos de biología molecular. Se tiene que tener un alto índice de sospecha y realizar una evaluación exhaustiva. Tenemos que buscar algunos datos demográficos, sobre todo pacientes que se encuentren en zonas de mayor frecuencia o más endémicas de tuberculosis o antecedentes epidemiológicos familiares con TB o tosedores crónicos. Se va a presentar también en familias de estrato socioeconómico bajo. Algunos síntomas pues son muy inespecíficos, de ahí que se le llame la enfermedad como la gran simuladora. Hay que preguntar también sobre el esquema de vacunación, si tiene o no la BCG, y comorbilidades que pueden representar un factor de riesgo como puede ser el VIH o alguna otra inmunodeficiencia, y además la exploración física. Algunas de las pruebas que podemos utilizar, pues la más básica es el PPD, sobre todo en aquellas zonas donde hay una alta prevalencia de tuberculosis. Un PPD positivo es muy indicativo de tuberculosis, junto con algunas manifestaciones intestinales nos van a hacer sospechar de esta patología. Recordar que la reacción dérmica se va a tomar como positiva arriba de 5 milímetros, mayor o igual a 5 milímetros, con algunas condicionantes como pueden ser algunos factores de riesgo como la edad, algunas inmunodeficiencias, y si es mayor de 15 milímetros, entonces es definitivamente positiva independientemente de si el paciente tiene o no factores de riesgo. Algunos de los estudios de imagen que ya comenté, los estudios variados, tienen un índice de diagnóstico de 66%, nos sirven para buscar lesiones que pueden ser defectos de llenado por úlceras o tumoración, estenosis o fístulas, radiografía de abdomen para buscar algunos datos de obstrucción en el caso de que se presenten como abdomen agudo, o más específicos como el ultrasonido del abdomen, en donde podemos encontrar adenomegalias, encruzamiento de la pared intestinal, masas que van a estar disminuyendo la luz intestinal, estrechez o engrosamientos de la válvula ileocecal y algunos signos como el del intestino blanco o el sitio de la rebanada de pan. Dentro de las técnicas de muestreo son invasivas para obtener muestras que se lleven a histología, cultivo o PCR. Dentro de estas técnicas pues pueden ser laparoscopía, laparotomía, endoscopía, biopsia percutánea o aspiración con aguja fina dirigida con ultrasonido con tomografía. Dentro de los estudios de microbiología podemos utilizar el líquido de ascitis en el caso de que se presente como una ascitis la tuberculosis intestinal. Este tipo de ascitis es exudado con ciertas características, con una mayor celularidad básicamente a base de linfocitos
linfocitos, y recordar que la vaciloscopía son negativas en la mayoría de los casos, hasta un 3%, menos del 3% van a ser positivas, y desafortunadamente también los cultivos un 20% o menos son positivos. Si los juntamos estos estudios con las biopsias, la sensibilidad puede aumentar hasta un 80%, no así con los líquidos biológicos, y la especificidad también puede aumentar, sobre todo si encontramos una muestra con una gran cantidad de bacilos, de 5,000 a 10,000 bacilos por mililitro en la muestra que nosotros obtengamos. Otros estudios también de tipo inmunológico que podemos utilizar son los ensayos de liberación de interferón gamma. Estos van a medir el interferón de linfocitos TCD4 que están sensibilizados a los antígenos del Mycobacterium. Se utilizan sobre todo para buscar tuberculosis latente en población que tiene baja incidencia de tuberculosis con BCG positiva. Son mucho más específicos para TB que el PPD, aunque la sensibilidad comparada a los IGRAS con el PPD es muy comparable, y los IGRAS no van a distinguir la TB latente de la TB activa, y se considera que es positiva cuando es una determinación arriba de 0.35 unidades por mililitro. Y otros estudios mucho más especializados como el EXPERT, que es un ensayo automatizado de PCR, en donde detecta el complejo de Mycobacterium tuberculosis y resistencia a rifampicina en menos de 2 horas. Se han encontrado solamente estudios que han realizado este tipo de diagnóstico utilizando aspirado gástrico, en donde se ha obtenido una sensibilidad del 83% y una especificidad del 98%. Y dentro del tratamiento, bueno, pues definitivamente siguen siendo los 4 antifímicos que conocemos. Se recomienda mínimo tratamiento de 6 meses. Algunos autores pueden extenderlo de 9 a 12 meses, 2 meses seguidos con los 4 antifímicos diarios a estas dosis, y los 4 meses subsecuentes 3 veces por semana, solamente de isoniazida y rifampicina. Y el tratamiento quirúrgico, bueno, recordar que hasta un 40% de los casos puede presentarse la tuberculosis intestinal como un abdomen agudo, como una gran masa que puede presentarse hasta un 60%, a la que le llaman como capullo abdominal. En esta imagen podemos observarla. Esta gran masa también puede perforarse hasta un 15%, sobre todo en los sitios de mayor afectación, como puede ser el ilion y la zona proximal a las zonas de estenosis. Puede también presentar fístulas hasta un 30% o abscesos, y lesiones muy características como son granos de mijo que se encuentran en la serosa del tubo digestivo. 13 abordajes quirúrgicos se han reportado para el tratamiento de la tuberculosis intestinal, que puede ser el bypass de segmentos involucrados. Sin embargo, no se recomienda por las complicaciones que pueden presentar. La segunda son las resecciones. La que más se recomienda es la de resección ileocecal limitada. Se deja de lado la hemicolectomía derecha por las complicaciones que tiene. Y finalmente, la plastía de estenosis, cuando la estenosis abarca más del 50% de la luz intestinal. Y dentro de las complicaciones quirúrgicas, bueno, pues pueden haber desde fuga de anastomosis, fístulas, peritonitis, sepsis, obstrucciones, infecciones o dehiscencia de herida, con una mortalidad hasta del 25%. Dentro de las conclusiones, la tuberculosis abdominal tiene varias manifestaciones, como lo comentamos: peritoneal, linfadenopatías, gastrointestinal y visceral. La tuberculosis gastrointestinal involucra más frecuentemente la válvula o la región ileocecal, pero puede afectar todo el tracto gastrointestinal. Los síntomas son muy inespecíficos, de ahí que se requiere un alto índice de sospecha. Los estudios de imagen histológicos son útiles en el diagnóstico, pero si requerimos realizar un diagnóstico oportuno en casos de sospecha, se pueden utilizar estudios inmunológicos y moleculares. El tratamiento médico sigue siendo a base de los 4 antifímicos, y el tratamiento quirúrgico usualmente es conservador cuando se trata de alguna suboclusión intestinal y una forma crónica de tuberculosis intestinal, o bien cuando se presenta de forma aguda, pues el tratamiento quirúrgico va a ser mucho más invasivo. Eso es todo. Muchísimas gracias. Hola a todos, para mí es un honor estar aquí con ustedes en el 13º Congreso Nacional de Gastroenterología, con un tema tan importante que es la gastroenteritis infecciosa en el paciente pediátrico inmunocomprometido. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación, y empezaremos mencionando por qué este tema. Aún en el siglo XXI estamos hablando de que tenemos una elevada mortalidad en pacientes menores de 5 años. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el 2019 fallecieron alrededor de 5 millones de niños, y gran parte de esto fue por padecimientos infectocontagiosos, particularmente neumonía, diarrea
y en un lugar un poco más lejano paludismo. Pero no solo esto, también entre la población de 5 a 9 años hubo una mortalidad alrededor de 500,000 personas. Entonces, esto es un dato muy importante porque también los pacientes inmunocomprometidos se ven afectados por este tipo de padecimientos infecciosos y es un grupo que tiene mayor riesgo de enfermedades graves y mortalidad. ¿Cuáles son las causas que mencionábamos de muerte en pacientes menores de 5 años? Pues tengo padecimientos neonatales, alrededor del 45%, pero dentro de los niños mayores, de 1 a 59 meses, sí, primer lugar a nivel mundial neumonía, pero en un lugar no tan lejano como pudiera pensarse, gastroenteritis. ¿Cómo estamos en mortalidad infantil en nuestro medio? De 1951 al 2016 ha ido disminuyendo de forma progresiva lo que es la mortalidad. El acumulado del 51 al 2016 fue del 92% menos de mortalidad, lo que es una cifra bastante interesante, pero que si nos comparamos a lo que se reporta en otras partes del mundo como Reino Unido, Suiza, Noruega, Holanda, Japón, pues sí tenemos un rezago importante y nos indica que todavía nos hace falta mucho para hacer para corregir esta mortalidad infantil. Y según los datos del INEGI, estamos hablando que del 2009 al 2018, las principales causas de mortalidad en los pacientes menores de 14 años, pues fueron los padecimientos, hablando de padecimientos infectocontagiosos, gastroenteritis infecciosa y parasitaria, y defunciones por infección respiratoria, gripe y neumonía. Pero aquí tenemos datos muy interesantes. En menos de un año, la cantidad de pacientes que fallecieron fue superior en los padecimientos gastrointestinales que los padecimientos respiratorios. Y esto fue una constante en los diferentes grupos etarios, porque es muy probable que se haya empezado a presentar esto por el advenimiento y la inclusión de diferentes biológicos que nos previenen infecciones respiratorias en la cartilla nacional de vacunación, particularmente vacuna de neumococo conjugada y la vacuna de virus de influenza. Y este tipo de enfermedades gastrointestinales pues pueden llegar a tener un impacto muy importante en los pacientes que tienen errores innatos de la inmunidad, anteriormente conocido como inmunodeficiencias primarias. ¿Por qué es este tipo de problemas? Porque este grupo de pacientes pues no tiene una respuesta inmune apropiada contra diferentes patógenos. Muchas ocasiones tenemos un retraso en su diagnóstico por falta de conocimiento y esto nos lleva a infecciones de repetición, nos llega a problemas de desnutrición y mayor riesgo de complicación. Se estima que hay más de 300 diferentes fenotipos de errores innatos de inmunidad, que va a variar según la región geográfica y según el tipo de enfermedad, su prevalencia. Y tenemos algunas que se presenta un caso en 5,000 nacidos vivos, pero hay otras que son mucho menos frecuentes, que se presenta un caso en 500,000 nacidos vivos. En México no tenemos un registro que sea, digamos, bien llevado, más sin embargo, una publicación reciente nos habla de que en 1,744 casos documentados, pues la principal inmunodeficiencia que tenemos, error innato de inmunidad, es el efecto de anticuerpos, seguido por inmunodeficiencias combinadas graves, y luego posteriormente trastorno de la fagocitosis. Inmunodeficiencias varias, pues es también un porcentaje importante. Pacientes con VIH. Esta enfermedad sigue vigente en nuestro medio. Digamos que por la pandemia, por coronavirus, otro tipo de enfermedades emergentes, como que perdió reflectores, pero se mantiene vigente. Se estima que el total de casos reportados desde que empezó el registro, que son aquí en México, que son más de 220,000 casos, pues se mantienen prácticamente 200,000 vivos en este momento y que son sujetos a procesos infecciosos. Particularmente en pediatría, la transmisión vertical es la principal manera de adquisición del virus, que esta se mantiene constante aún en este momento. Por lo tanto, sí en los casos acumulados, pues tenemos que considerar esta patología y en un momento dado los microorganismos que pueden ocasionar infecciones. Otra situación importante pues son los pacientes que padecen cáncer a nivel mundial,
donde se estima que hay 12 millones de personas viviendo en este momento con cáncer en el mundo, de las cuales alrededor de 360,000 son pacientes menores de 20 años. Llega a ser hasta la segunda causa de mortalidad y año con año, menores de 20 años, se diagnostican un poco más de 270,000 personas. En México, el registro del 2020 fueron un poco más de 6,800 niños, que las patologías que se diagnosticaron fue leucemia, el mayor número de casos, tumor del sistema nervioso central y linfoma no Hodgkin, las primeras 3 causas, que esto está acorde a lo reportado en la literatura internacional. Y la gastroenteritis por el paciente inmunocomprometido, pues puede llegar a tener variaciones en su etiología. Claro que los microorganismos que afectan a un paciente inmunocompetente, como Shigella, Salmonella, entamoeba estolítica o infecciones por virus como rotavirus o norovirus, pues claro que van a ocasionar enfermedad, pero estos microorganismos pueden llegar a dar cuadros mucho más graves. Y por otro lado también tenemos infecciones por microorganismos oportunistas, poco frecuentes en una persona inmunocompetente, lo que puede llevar a un mayor índice de mortalidad y mucho más problemas para el manejo. También es importante considerar que en algunos de este tipo de pacientes, que aquí no nos podemos extender por el motivo de la presentación, pero también puede haber otras causas no infecciosas que me pueden dar gastroenteritis en este grupo de pacientes. Por ejemplo, toxicidad por quimioterapia o el acondicionamiento en un paciente sometido a trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Entonces, dentro de la etiología infecciosa, pues obviamente tenemos bacterias como el Campylobacter, Clostridioides difficile, Salmonella, Shigella, entre otros, Escherichia coli, muy importante, micobacterias como Mycobacterium avium en pacientes portadores de VIH, Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium bovis en los niños con inmunodeficiencia combinada grave que se aplica BCG al momento de nacimiento. Otros microorganismos como parásitos, Giardia lamblia, Cryptosporidium, entamoeba, virus. Sí, claro que tenemos norovirus, tenemos rotavirus, pero además en algunos casos la afección por citomegalovirus, entre los microorganismos más importantes de gastroenteritis. Y en las situaciones no infecciosas, oye, sabes que el acondicionamiento por quimioterapia o trasplante, pues pueden ocasionar gastroenteritis. Otros medicamentos inmunosupresores, particularmente, pues claro, los antibióticos, algunos laxantes pueden darnos problemas, o la enfermedad de Hejecto contra Wester, que es una de las principales causas que se tienen que considerar. Y podemos llegar a tener algún tropismo de estos microorganismos para alguna parte del tubo digestivo. Claro que las bacterias, Shigella, Salmonella, pues intestino delgado, intestino grueso, y las infecciones virales pues van a ser más frecuentes en el intestino delgado. Pero hay que recordar que, por ejemplo, como puede ser citomegalovirus, puede darnos infecciones desde el esófago hasta la última porción del intestino grueso. Entonces, sí hay que evaluar precisamente la situación que provoca el inmunocompromiso en nuestro paciente y ver las características clínicas para tratar de sospechar cuál es el microorganismo que nos está ocasionando la patología. Una de las enfermedades más representativas de gastroenteritis, bueno, que pueden portar gastroenteritis o cursar con gastroenteritis, mejor dicho, pues son los pacientes portadores de VIH, sobre todo por la afección en la inmunidad celular que tienen, y esto asociado precisamente a la depresión de linfocitos CD4. Si yo tengo una persona que está en tratamiento inmunocompetente y más de 200 linfocitos CD4, habitualmente las infecciones van a ser las mismas que una persona inmunocompetente con Shigella, Salmonella, rotavirus, norovirus, entamoeba estolítica. Pero si ya tengo un paciente que tiene una inmunosupresión moderada, pues ya puedo tener, además de estos agentes que mencionamos, Cryptosporidium o Microsporidium como agentes etiológicos. Y por último, pacientes con inmunosupresión grave, pues claro que se agrega Mycobacterium avium, se agrega citomegalovirus, entre otro tipo de agentes etiológicos de gastroenteritis. Tocando dos agentes muy representativos de diarrea bacteriana, pues tenemos el Campylobacter,
que es una de las principales causas de diarrea bacteriana a nivel mundial y que generalmente nos puede dar un cuadro leve autolimitado en los pacientes inmunocompetentes, pero que en los niños que son menores de 2 años, en pacientes adultos mayores o inmunocomprometidos, claro que pueden tener una evolución grave, llevarlos a la muerte. Entonces, esta enfermedad, como muchas enfermedades gastrointestinales, se asocia con pobres medidas de higiene, preparación de alimentos o inclusive la preparación de los mismos cerca donde se tienen animales, también la situación de la cercanía con donde se cocinan los alimentos, donde se tienen aves de corral o el alimento mal cocido, sobre todo lo que es el huevo. Entonces, la sospecha diagnóstica, pues son pacientes que tienen una evolución, particularmente en niños inmunocomprometidos, mayor a 7 días, que las evoluciones son mucosas, con sangre, pero lo importante es que es un microorganismo que habitualmente no nos llega a dar bacteriemia y solo el 1% va a cursar con esta. A diferencia de lo que tenemos en el Campylobacter fetus, que es otro microorganismo de la familia, en donde aquí tiene mayor posibilidad, hasta el 30%, de que después de la infección, además de las lesiones gastrointestinales, el paciente pudiese tener una bacteriemia, 30% como mencionábamos, y que ésta se vaya a manifestar como sepsis y respuesta inflamatoria sistémica. ¿Cómo podemos diferenciar estos dos Campylobacter? El primero, el Yeyuni, se presenta habitualmente en personas inmunocompetentes con menor riesgo de hacer bacteriemias. Es una de las principales causas de gastroenteritis. El Campylobacter fetus se asocia más a cuestiones de ganado, a algunas ocasiones con reptiles. Suele dar con mayor frecuencia bacteriemias, menos frecuente lo que es diarrea, y por lo mismo pues se asocia precisamente a manifestaciones en el sistema nervioso central con meningitis, abscesos, entre otras manifestaciones. Por otro lado tenemos Clostridium difficile, que es un microorganismo que anteriormente se presentaba que no era tan frecuente en pediatría, pero ¿qué se conoce en este momento? Pues ya datos muy específicos de que es una enfermedad que se asocia mucho a los cuidados de la salud, que tenemos riesgos como hospitalización, uso de antibióticos y comorbilidades, particularmente pacientes inmunocomprometidos, y que además es una bacteria que puede colonizar a las personas desde los primeros días de la vida, pero que generalmente en este momento nos va a dar una infección asintomática. Que es lo nuevo que estaba identificándose, que ha incrementado el número de pacientes pediátricos de la comunidad que no tienen antecedentes de prácticas de riesgo y que no han estado hospitalizados. Y que además pues llegamos a necesitar otro tipo de alternativas terapéuticas por el advenimiento de las resistencias. ¿Cuáles son los factores protectores de esta enfermedad, de esta bacteria? Pues pacientes menores de 12 meses, que no han recibido antibióticos, lactados al seno materno, que digamos que tienen ausencia de receptores de las toxinas en el tubo digestivo por inmadurez. Oye, los factores de riesgo que tienen es el incremento de la edad, la hospitalización, la exposición a antibióticos, ya sea hospitalizados o externos, y además el uso de inhibidores o bloqueadores H2 por problemas de gastritis. ¿Cuáles son los antibióticos particularmente que se han asociado más? Antibióticos de alto riesgo para diarrea por Clostridium difficile, cefalosporina de segunda, tercera generación, clindamicina. Hay que recordar que el Clostridium difficile es innatamente resistente a la clindamicina, y las quinolonas. Digo, esto no significa que hay otro tipo de antibióticos, que inclusive hay reportes o se hayan asociado. Y las maldiciones clínicas, pues podemos tener cuadros leves. Una persona que está febril, que puede tener una diarrea leve sin síntomas sistémicos, puede haber una enfermedad moderada donde hay una diarrea profusa acompañada de fiebre,
o manifestaciones graves de la enfermedad con fiebre, distensión abdominal, afección ya en la función renal con incremento de la creatinina, leucocitosis mayor a 15,000, con hipoalbuminemia y colitis membranosa. Y la enfermedad grave complicada, los pacientes que ya tienen estado de choque con megalocolon tóxico y que aquí pues tenemos mucho más chance de fallecer. Que sí es muy importante recordar en pediatría que menos del 15% de los niños llegan a tener evacuaciones con sangre. Obviamente esto va a variar conforme incrementando la edad del paciente, en donde niños, pacientes que ya son adolescentes, pues claro que es más frecuente que se acompañen con sangre. Y los criterios de gravedad, pues es la presencia de más de los dos factores que ustedes ya conocen, mayores de 70 años, leucocitosis con predominio de polimorfos nucleares, elevación de la creatinina, 1.5 veces o más del valor basal, incremento del lactato sérico, fiebre persistente más de 38.5 grados centígrados, más de 10 deposiciones, hipoalbuminemia o evidencia de colitis en una tomografía. Por otro lado, tenemos otros microorganismos que también nos pueden dar gastroenteritis, que a veces es difícil diferenciarlos entre uno y otro, y por motivo de la presentación, pues no vamos a detener mucho aquí. Por ejemplo, el cuadro de rotavirus y norovirus es muy similar, con un periodo de incubación corto. Empiezan este grupo de pacientes con la presencia de vómito incontrolable, evacuaciones acuosas abundantes, pero lo que sí nos puede hacer, es evidente en los pacientes inmunocomprometidos que estas evacuaciones no se autolimitan, el cuadro no se autolimita al quinto o séptimo día, sino al contrario, se empieza a hacer prolongado. Salmonella y Shigella, pues dependiendo del órgano donde nos esté dando la afección, pues nos puede dar una diarrea acuosa o también pues la diarrea invasiva, con datos de disentería, mucho pujo, tenesmo, cólico, evacuaciones escasas, con mucha mucosidad y sangre. Que también aquí este tipo de padecimiento, la diarrea por estos dos microorganismos, se prolonga y no se autolimita. Y las diferencias Escherichia coli, que nos pueden dar precisamente diarrea, particularmente la diarrea por Escherichia coli enterotoxigénica, y la enteroinvasiva, que son las que nos dan precisamente diarrea sanguinolenta, pues son las que son a más en considerar. Otros microorganismos como el Cryptosporidium, pues se asocia mucho a la disminución de la cuenta de linfocitos T, por lo tanto es muy frecuente en pacientes que tienen virus de inmunodeficiencia humana, pacientes que tienen síndrome de deficiencia combinada grave, los errores innatos de la inmunidad o síndrome de hiper-IgM. Este microorganismo se presenta más en niños menores de 2 años, nos puede llegar a dar diarrea grave. El diagnóstico pues, se realiza en este momento por pruebas de biología molecular, tinciones ácido-alcohol resistentes, aunque no se realizan en cualquier medio, pruebas de ELISA inmunofluorescencia que tienen menos sensibilidad y especificidad. Paciente inmunocompetente en una enfermedad que se autolimita, solo en caso de que sea una persona sana, que se prolongue la diarrea, se da tratamiento, y en los pacientes con inmunocompromiso se tiene que evaluar el uso de nitazoxanida, sobre todo en mayores de 1 año, para cuestiones de tratar de acortar los tiempos de la diarrea. Esta se va a asociar precisamente con el agua contaminada, nadar en agua estancada y pues el diagnóstico ya mencionaba en este momento la reacción de cadena polimerasa. Podemos tener las pruebas de microscopía con la tinción de ácido alcohol resistente. Manejo de elección, la nitazoxanida, se ha visto una disminución importante en el tiempo de excreción del virus. Hay la duda en qué tan efectivo es la situación del paciente inmunocomprometido, particularmente portador del VIH, pero sí se recomienda su uso. Otras drogas alternativas como acitromicina, rifaximina también se pueden evaluar. ¿Y cuál es el algoritmo que debemos de emplear en nuestros pacientes que son inmunocomprometidos y que tienen diarrea? Me llega el paciente, pues obviamente me puedo valer de estas pruebas de PCR múltiplex para tratar de identificar el agente etiológico,
pero importante tomar un coprocultivo. ¿Por qué? Porque también aquí podemos tener aislamiento de alguna bacteria y tener un antibiograma para dirigir un tratamiento antibiótico específico. Me sale negativo mi reacción de cadena de polimerasa múltiple, entonces debo de hacer la determinación por coproparasitoscópicos en busca de parásitos. Puedo también evaluar si se trata de algún otro tipo de diarrea no asociada a procesos infecciosos. Si mi paciente tiene infección por clostridioides o tiene infección por citomegalovirus, norovirus, o tengo algún coprocultivo en particular de algún agente, pues doy una terapia dirigida. Ya les decía yo, la prueba de biología molecular no viene a sustituir el coprocultivo, es una prueba complementaria. Aquí les comparto precisamente un protocolo que se realizó longitudinal durante 9 años para evaluar pacientes con diarrea, cuántos tenían cultivos positivos, de un poco más de 22,000 muestras tomadas, solo el 1.1% fueron positivas, teniendo el aislamiento de mayor número de pacientes con salmonela, otro tipo posteriormente de microorganismos aislados. Pero se evaluó precisamente en este grupo de pacientes que tuvieron cultivo positivo, cuáles eran sus datos clínicos que me podían indicar que mi cultivo iba a ser positivo o que inclusive también podía ser negativo. Para cultivo negativo, uno de los valores más importantes fue la presencia de vómito, que tuvo un valor predictivo negativo muy confiable para que mi cultivo tuviera un aislamiento de una bacteria. Y la fiebre, obviamente, se puede llegar a asociar con mayor crecimiento de un microorganismo en este cultivo. Pero si asocio fiebre con la diarrea que persiste por más de 5 días, aquí hubo un valor predictivo positivo, una razón de momios que me orienta a pensar que tiene más posibilidades mi cultivo de ser positivo. Diarrea mayores de 5 días con una proteína C reactiva elevada, también mayor chance de tener un cultivo positivo. Fiebre, diarrea y una proteína C reactiva, también una razón de momios que me indica que mi cultivo probablemente vaya a ser positivo. Las indicaciones de estas pruebas de PCR múltiple gastrointestinal, que ya tenemos diferentes kits comerciales donde se identifican 22 patógenos digestivos de forma simultánea, pues que nos ha venido mucho a ayudar en este grupo de pacientes, más que en algunas ocasiones tienen microorganismos que son de difícil crecimiento en los medios convencionales, que no se visualizan de forma tan fácil en las diferentes técnicas diagnósticas por microscopía. Entonces, ¿cuándo se debe hacer esta prueba? Pacientes con diarrea con sangre, que tienen fiebre alta, que no remite y que no tiene otra explicación, con evacuaciones muy copiosas en un número mayor a 10 en 24 horas, que tienen también una diarrea hospitalaria, sobre todo en busca de Clostridioides difficile, y no se digan pacientes inmunocomprometidos como es el motivo de esta presentación. ¿Y cuáles son los microorganismos que identifican? Pues son bacterias, entre Shigella, Campylobacter, Salmonella, las diferentes especies de Escherichia coli, además de Vibrio cholera. Infecciones virales, rotavirus, norovirus, adenovirus, saporovirus, y por último parásitos como Cryptosporidium, Entamoeba histolítica y Giardia, entre los más importantes. ¿Qué es lo que se ha demostrado en este tipo de pruebas? Que tiene una muy buena sensibilidad y muy buena especificidad con valores predictivos positivos muy buenos en los diferentes microorganismos que identifica, hablando de infecciones bacterianas o también las parasitarias y las virales, con un valor predictivo positivo arriba del 85-95%, que ya es muy bueno. Y el tratamiento que tenemos para los diferentes agentes etiológicos de diarrea inmunocomprometida, Clostridioides difficile, pues obviamente metronidazol y vancomicina, lo que nos viene a la mente. Como manejo alternativo ante mala evolución o resistencias es fidaxomicina y Campylobacter, acitromicina, el principal tratamiento antibiótico.
Salmonella se puede utilizar citromicina, cefalosporinas o fluoroquinolonas, igual que con Shigella. Escherichia coli enteropatogénica, pues dependiendo solo en la diarrea del viajero, uso de fluoroquinolonas o cefalosporinas. Y la controversia del tratamiento en Escherichia coli enteromorrágica, que aquí en este momento la indicación sí se prefiere dar tratamiento antibiótico. Para parásitos, Cryptosporidium, nitazoxanida, Giardia, pues reducir la inmunosupresión y metronidazol, e infecciones virales solo que se tratase de citomegalovirus, que aquí hay que correlacionar carga viral en sangre y colonoscopía, pues valganciclovir o ganciclovir, o norovirus y rotavirus, pues evaluar el uso de gamma-globulina. Solo que tengan presente que con Clostridium difficile, manejo de primera acción metronidazol, este tratamiento se lleva por 10 días. Si hay falla terapéutica o hay recurrencia, entonces debo considerar el uso de vancomicina, 40 miligramos gramo día dividido en 4 dosis por 10 días el tratamiento. No hay en México la presentación bioral, se puede utilizar perfectamente bien la presentación en ámpula, administración IV, se puede diluir y darlo vía oral. En contraindicación vía oral en este paciente, pues se puede usar un enema con vancomicina. Y en casos graves o que yo esté sospechando una cepa hipervirulenta como la NAP1, entonces el metronidazol se daría intravenoso junto con el manejo de vancomicina. Existe la duda en muchas ocasiones hoy por qué no doy el metronidazol también vía oral. Lo que ha demostrado diferentes protocolos es que los pacientes tienen una mejor evolución con la terapia vía oral vancomicina, intravenoso metronidazol. Se ha llegado a manejar pacientes con gastroenteritis siendo inmunocomprometidos con gamma-globulina, pero esta está reservada únicamente para las infecciones virales, en donde el objetivo es inhibir la replicación del virus y además la unión del virus a la pared intestinal con muy buena respuesta. Les comparto aquí un reporte de casos de 19 pacientes con edades que fueron desde 2 meses hasta 19 años, diferentes patologías de base, con tratamiento de 100 a 300 miligramos gramo día, y que se vio una disminución del 50% de la diarrea en número y en cantidad de los 5 días en 18 de estos 19 pacientes. Y por último, solo tener cuidado con la administración de los probióticos. Se ha demostrado que lo que es el Saccharomyces boulardii y lo que es el Lactobacillus, pues tienen efecto para prevenir la diarrea. Más sin embargo, en los pacientes inmunocomprometidos, pacientes prematuros y enfermos graves, tenemos que estar muy al pendiente que no tengamos efectos adversos por el riesgo de bacteriemias asociadas a este Lactobacillus, como aquí en un caso de un paciente infectado con VIH. Yo tengo muy presente un paciente que tuvimos en el Instituto Nacional de Pediatría con desnutrición de 3er grado, que estaba manejado con lactobacillus y que acabó haciendo una bacteriemia por los mismos. Para terminar, mensajes para llevar, pues la gastroenteritis infecciosa se mantiene como una de las principales causas de muerte y mortalidad en los menores de 5 años. Los pacientes inmunocomprometidos tienen riesgo de hacer infecciones graves por los microorganismos que afectan al paciente inmunocompetente, pero además pueden hacer infecciones por microorganismos oportunistas con también una evolución complicada que se prolonga. Entonces es necesario pues hacer una evaluación de las características clínicas de las infecciones que tiene este grupo de pacientes inmunocomprometidos para hacer un abordaje diagnóstico definitivo, valiéndonos por pruebas de biología molecular, los cultivos, para identificar al agente y tratar un tratamiento antibiótico dirigido según las sensibilidades que tengamos a nivel local. Se puede llegar a utilizar la gamma-globulina estándar en las gastroenteritis virales en pacientes inmunocomprometidos. Este tratamiento se suele dar por 5 días, como platicábamos. Y por último, si se llegan a indicar probióticos en este grupo de pacientes inmunocomprometidos, hay que hacerlo con precaución ante el riesgo de que podamos tener una complicación. Esperemos que tengamos tiempo para preguntas. De todos modos, yo me quedo a las órdenes de ustedes en este correo
y esperemos tener la oportunidad de vernos en otra presentación. Muchas gracias por su atención. Hola a todos, muy buenos días. Yo hoy les voy a hablar sobre el virus de Epstein-Barr, que es un poquito una perspectiva nueva en la enfermedad ácido péptica. Inicio diciendo que declaro que no tengo conflicto de intereses. Y bueno, a ustedes no necesito convencerlos que la enfermedad gástrica es un gran problema de salud a nivel mundial. Tradicionalmente se ha asociado a la infección por la bacteria Helicobacter pylori, y aquí les muestro un mapa de incidencias de esta bacteria. Se estima que el 50% de la población mundial está infectada. En México, en población adulta, ese número puede ser hasta del 80%. Esta bacteria es un residente del estómago. Esto es que su tropismo normal es por la mucosa o el epitelio del estómago. Y cuando este epitelio sensa su presencia o la de sus factores de virulencia, como la proteína CAC-A, envía señales de auxilio en la forma de quimiosinas como IL-8 que van a quimiotraer a células del sistema inmune, como los neutrófilos. Estos son los principales orquestadores de la respuesta inmune en contra de la bacteria. Esta respuesta inmune tiene como objetivo erradicar esta infección, pero normalmente no lo logra y la bacteria se queda de manera crónica con nosotros. Y entonces también tenemos una respuesta o un microambiente inflamatorio asociado a esta infección que persiste con nosotros. Y ahora sabemos que mucha de la enfermedad gástrica se debe de manera directa a esta respuesta inflamatoria, ya que además de los neutrófilos encontramos poblaciones mieloides, linfoides, que en conjunto secretan un gran conjunto de cosas, que algunas de ellas son altamente dañinas del epitelio, como las sustancias reactivas de oxígeno, que son altamente mutagénicas, y otras. De hecho, existe una muy buena correlación entre el grado de infiltrado de estas poblaciones y el grado de daño que se puede observar histológicamente. La bacteria tiene una gran batería de factores de virulencia, pero quizás el más importante o el más estudiado es la proteína CAC-A. Esta proteína existe dentro de una isla de patogenicidad que codifica para una especie de jeringa que se encarga de inyectar a CAC-A desde la bacteria hacia el interior del citoplasma de la célula epitelial gástrica. Y una vez que está en el citoplasma, activa o desregula muchas vías de señalización y procesos biológicos que tenemos fuerte asociados con cáncer, como altera el crecimiento y la proliferación celular, otros que dañan la integridad del epitelio, de la monocapa del epitelio gástrico, como es la depolarización celular, disociación célula-célula. Epidemiológicamente hemos visto que CAC-A, que cepas del ICO que son CAC-A positivas, se aíslan preferentemente de lesiones gástricas más avanzadas. Y CAC-As de tipos más virulentos se encuentran principalmente en regiones geográficas donde el cáncer gástrico es endémico. Es por estas evidencias epidemiológicas y por otras evidencias experimentales, como el expresar CAC-A en ratones transgénicos a los que les causa cáncer, es que CAC-A se considera una oncoproteína, la única oncoproteína documentada en bacterias, ya que actúa de manera muy similar a cómo actúan los oncogenes virales. Sin embargo, y a pesar de todo esto que les he dicho y que el 50% de la población mundial está infectada, pues no todos vamos a desarrollar una sintomatología clínica asociada a la infección. De hecho, se estima que cuando mucho es el 1% de los individuos infectados los que desarrollan lo que es la lesión más polar, más extrema, que se debe a Helicobacter pylori, que es el cáncer gástrico. ¿Por qué algunos individuos desarrollan una lesión gástrica y otros no? Se debe tanto a la cepa que está infectando, a la virulencia de la cepa,
como a características del hospedero, pero también probablemente ahí se incluyen otros factores, otros cofactores, donde entra en juego el virus de Epstein-Barr. Este virus es también un virus oncogénico. Tradicionalmente se ha asociado al desarrollo de linfomas como el linfoma de Burkitt o el linfoma de Hodgkin. Y también es un virus que vive con nosotros por toda nuestra vida. Nos infectamos en la infancia y persistentemente mantenemos esta infección por toda la vida. Y esta es una característica de la familia Herpesviridae, a la cual este virus es miembro, es el virus 4 de esta familia. Estos son virus envueltos que tienen un genoma lineal de doble cadena de DNA. El virus se transmite por vía oral principalmente y su tropismo es el linfocito B, así como el Helicobacter tiene un tropismo por el epitelio del estómago. EBV existe o se mantiene en estos linfocitos B, a los que alcanza porque en la región de la orofaringe tenemos muchos nodos linfáticos en el anillo de Waldeyer. Y una vez que llega a este linfocito B, el virus tiene la capacidad de dormirse. Esto es, de establecer un programa transcripcional en el que apaga toda su expresión génica y puede ocultarse muy bien del sistema inmune. Esto es un tipo de latencia que conocemos como latencia cero, y en general en individuos sanos, inmunocompetentes, así es como mantenemos al virus, y por eso el virus no se asocia con daño a su hospedero. El virus tiene la capacidad de salir de estas latencias o alternar latencias, y es así como se asocia a linfomas, pero para esta plática lo que es más importante es que el virus también tiene la capacidad de reactivarse. Esto es, que sale de su estado latente y entra a un estado lítico, en el cual hay producción de partículas virales infectivas. Es aquí donde se cree que se da la infección del epitelio. Esta infección del epitelio le sirve al virus para producir partículas virales, para amplificar el número de partículas virales que se producen y que se excretan y que le sirven para transmitirse a otros hospederos. Estos eventos de reactivación nosotros los podemos visualizar de alguna manera experimentalmente en el laboratorio si medimos anticuerpos contra proteínas líticas, proteínas de reactivación, como son anticuerpos anti la proteína estructural BCA, que es la componente de la cápside del virus. Y lo que se ha visto es que este virus es también capaz de ocasionar o ser responsable de carcinomas de la orofaringe, como de lengua, o el carcinoma nasofaríngeo. Y lo que hemos visto también es que el nivel de anticuerpos contra estas proteínas de reactivación son un buen indicativo del riesgo que tenemos de desarrollar carcinoma nasofaríngeo, sobre todo en zonas donde el carcinoma nasofaríngeo es endémico. Esto lo tenemos entendido desde prácticamente 40, 50 años. Mucho más nuevo, desde los 90, es una asociación del virus con un carcinoma gástrico muy raro, que es el linfoepitelioma, y que histológicamente es muy similar al carcinoma nasofaríngeo. Mucho más reciente, hace 7 años, ya se aceptó o ya se acepta que hay un cáncer gástrico específico o particular del virus de Epstein-Barr, que ya es más común, que no es solo el linfoepitelioma. Este cáncer gástrico EBV positivo se caracteriza obviamente por la presencia del virus, pero también tiene características genéticas, epigenéticas y tratamientos que son específicos. Y bueno, es aquí donde se insertan las preguntas de investigación que han interesado a mi grupo de trabajo. Una de las preguntas que teníamos es que se entiende que el virus se asocie con linfomas, se entiende que se asocie con carcinomas de la orofaringe, puesto que uno es la célula de residencia del virus y el otro es donde se amplifica para transmitirse a otros hospederos. Pero el estómago pareciera como un callejón sin salida para el virus, un punto final que no le sirve o no le contribuye a su ciclo infeccioso.
Y entonces nosotros nos preguntamos qué tan temprano se puede encontrar al virus ya localizado en el estómago. Y para esto hicimos un análisis de lesiones muy tempranas como gastritis, tanto de adultos y posteriormente pediátricas. De estas lesiones tuvimos tejido y tuvimos suero, y en los cuales utilizamos una batería de técnicas como son diferentes PCRs, hibridación in situ y ELISAs, que les iré explicando cuando vaya mostrando los resultados. Bueno, aquí les muestro un PCR primera vuelta, donde vemos 4 muestras positivas al virus, y este es un PCR anidado, que es más sensible que donde les muestro también cosas positivas. Esto se mandó a secuenciar para confirmar que lo que estábamos leyendo son secuencias virales. En conjunto encontramos que el 8.5 de las muestras de adultos eran positivas, de las gastritis de adultos. Esto nos llevó a hacer el análisis de muestras pediátricas, donde también vimos un 15.2% de positividad. Esta es una hibridación in situ. Esto lo hicimos con las muestras, con las gastritis de adultos. Esta es una técnica muy importante porque nos dice que la célula que está infectada en el estómago es el epitelio. Esto es importante porque, como les decía, el virus reside en linfocitos B, y los linfocitos B son células que patrullan todos los tejidos. Entonces, en teoría, encontrar un tejido que te da positivo al virus puede ser normal porque el virus anda en linfocitos B, pero está dormido. Pero esto ya es algo novedoso. Aquí ya tenemos evidencia de que el virus está infectando el epitelio en estas lesiones tempranas. Y ahora les voy a mostrar el análisis serológico que hemos hecho. Este es un análisis de 525 adultos en todo el espectro de lesión gástrica y 333 niños. Aquí únicamente encontramos gastritis no atróficas. Y de estos pacientes se contó con una biopsia a la que ya teníamos el resultado de un análisis histopatológico por la clasificación Sidney, y teníamos suero en el cual medimos anticuerpos nuevamente de reactivación, que son los que nos correlacionan con la infección de epitelio, y anticuerpos anti-Helicobacter pylori o anti-su-factor de virulencia CAC-A. Esta es la clasificación Sidney. Esta clasificación nos mide el grado de colonización de la bacteria y el grado de daño que puede haber, si hay atrofia, metaplasia, displasia, cáncer, y también el grado de infiltrado de células de neutrófilos que nos hablan de la actividad de la lesión, porque esta es la célula que primero reacciona a la infección, y de células mononucleares que nos hablan de la inflamación per se, y que lo clasifica desde normal hasta severo. Y bueno, esto es un análisis de riesgos donde hacemos muchas comparaciones. En estos círculos rojos les muestro lo que es más importante. Aquí nos preguntamos cuál es la proporción de pacientes que encontramos, por ejemplo, una lesión premaligna, cuando tenemos evidencia de que tienen anticuerpos dirigidos contra la bacteria o contra el virus, pero nuevamente el virus reactivando. Y esto lo comparamos cuando solo hay evidencia de que tienen la bacteria. Y esto nos habla del riesgo que confiere el tener a EBV. Y entonces vemos que la bacteria, que sola parece no contribuir tanto, que requiere el virus. El tener el virus incrementa 8.4 veces el riesgo de tener una lesión premaligna. Esto lo hicimos también con las cepas más virulentas, CAC-A, en donde vemos que el tener a la bacteria más virulenta, el tener al virus sigue siendo un factor de riesgo incrementado. Este es un análisis de tendencias donde tomamos a todos los pacientes que tenían evidencia de reactivación viral, pero los estratificamos en los que tenían anticuerpos bajos, medios o altos, e hicimos una comparación de los altos contra los bajos, encontrando que aún teniendo evidencia de reactivación, si estos niveles de anticuerpos son altos, tienes un incrementado riesgo de tener una lesión premaligna o un cáncer gástrico intestinal. Nuevamente, esto es hecho con adultos. Aquí lo que hicimos es medir el riesgo que nos da al tener a EBV y ver la densidad del infiltrado de células mononucleares o polimorfonucleares. Y entonces encontramos que para tener un infiltrado severo,
necesitamos tener al virus. El virus confiere en todos los casos un riesgo incrementado de tener un mayor infiltrado de células inmunes. Y ahora les muestro el análisis de niños. Estos niños se incluyeron en el estudio por tener dolor abdominal recurrente de al menos 6 meses. 214 fueron positivos al virus, 170 a la bacteria, 99 evidencia de que estaban infectados con cepas Kg positivas. Estos niños se disociaron además cuando estaban infectados solo por el virus, solo por la bacteria, por ambos o por ninguno. Y nuevamente se hizo un análisis de proporciones para ver en dónde caían estos niños. Como estos niños todos tenían gastritis no atróficas, solo pudimos medir cómo se encontraban en los grados de infiltrado de células mononucleares o polimorfonucleares. Con flechas verdes les indico cuando los niños solo tienen evidencia de infección con Helicobacter pylori y aquí con las cepas Kag-A positivas. En todos los casos, cuando solo están infectados por Helico, tienen una actividad leve y una inflamación moderada. Y los grados severos, los infiltrados mayores, en todos los casos los encontramos cuando hay evidencia de coinfección, Helico y EBV. Nuevamente, EBV reactivando. Nuevamente, esta es una tabla de riesgos donde hacemos muchas comparaciones. Infiltrado de mononucleares, polimorfonucleares, dirigido contra el ICO o dirigido contra el ICO Kg positivo, comparaciones de los dobles positivos contra los dobles negativos o los dobles positivos contra los que no tienen EBV, que es lo que nosotros queremos averiguar, cuál es el riesgo en estas gastritis pediátricas de tener una inflamación severa cuando tienen a EBV. Y bueno, nuevamente les destaco que el tener a EBV y en estas gastritis pediátricas incrementa el riesgo de tener una inflamación severa. Este análisis se hizo con la primera cohorte de 236 niños y aquí lo que quisimos ver es qué tanto nos correlacionaban los anticuerpos de reactivación con la carga que pudiéramos ver, porque los anticuerpos de reactivación nos estaban marcando muy bien el riesgo de inflamación. Y lo que encontramos es que en realidad los anticuerpos son un mejor marcador. Encontramos números que van de 250 hasta 30,000 partículas virales por DNA de tejido. Y pues en realidad la correlación fue moderada, cuando mucho, una P de 0.7 y una R de 0.42. Y entonces, pues esto finalizo diciendo que entonces al virus lo podemos encontrar desde lesiones muy tempranas, incluso pediátricas. Ya no les desglosé las edades de los niños, pero desde niños menores de 10 años con inflamación severa, es porque ya está el virus ahí. Y que los anticuerpos son un mejor marcador que la carga viral que podemos encontrar en el paciente. Finalmente, agradecer a las instituciones que han ayudado a que se haga esta investigación, el CONACYT, el IMSS, el Hospital Infantil de México y pues a mis colaboradores también de diferentes instituciones. Muchas gracias y pues quedo para las preguntas que puedan tener.
Vamos a pasar al módulo de preguntas y respuestas. Tenemos la fortuna de que los 3 ponentes se van a conectar, así que si tienen alguna pregunta pueden ir haciéndola, ya sea los que están presentes o los que están en línea. Muy agradecida de la presentación de estas 3 presentaciones que nos dieron una información muy apropiada a nuestra práctica clínica de los gastroenterólogos de temas no tan comunes. Al doctor Ezequiel le quisiera preguntar, muchas gracias en principio Ezequiel, ¿hay algún seguimiento de estos pacientes que tienes biopsiados y que se les ha tomado estas pruebas de EBV? ¿Hay algún seguimiento a largo plazo? ¿Sabemos cómo han evolucionado? ¿Han respondido al tratamiento médico? Desgraciadamente no. Primero, ¿se me escucha? No se oye todavía. Bueno. No. ¿Me escuchan? Ahora sí, muchas gracias. Ok, desgraciadamente estas son cortes de pacientes que yo no formé. Y son estudios transversales donde no sabemos qué ha pasado. Algunas de estos pacientes, la mayoría, de hecho son del IMSS en su gran mayoría, recurrentemente estuvieron regresando por sus problemas gástricos. Y en algunos de ellos corroboramos que el virus seguía estando muy agresivo. En muestras que se distribuyeron por 3, 4, 5 años, pero en realidad no fue parte de un seguimiento, sino simplemente fueron pacientes que regresaban con sus problemas gástricos. Así que desgraciadamente no tengo ese dato. Otra cosa que ha sido muy interesante es que en una pequeña corte que se analizó, que no puse aquí, que fue como de 90 muestras y la grande de más de 300, en general donde vemos cargas virales elevadas es en mujeres, y las mujeres, el cáncer gástrico EBV positivo es como 4 veces más alto que en mujeres. Entonces no sabemos qué significa, por qué son más niñas las que nos están dando estas gastritis con una marca de EBV muy alta, pero que en adultos ya eso no ocurre, comenzamos a ver más varones. Entonces, ¿esto ya implica un riesgo? ¿Es así? No, en general creemos que necesitamos los 3, el ICO, CAG-A y EBV. Cuando quitamos alguno de esos componentes, el riesgo se ve muy disminuido, se va a 1. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por sus ponencias. Yo tengo 2 preguntas, una para el doctor Otero y para la doctora, se me fue el nombre. En el instituto tenemos afortunadamente este screening que con una muestra nos pueden hacer todos, pero en muchos hospitales no existe. Entonces, ¿cuál sería el abordaje que deberíamos hacer en los pacientes si no tuviéramos ese screening? Y para la doctora me gustaría preguntarle, la tuberculosis hasta ahorita sigue siendo la gran imitadora. Entonces, ¿cuáles serían los puntos en los cuales uno como gastro o como pediatra debe de sospechar en ella? Bueno, buenos días, buenas tardes más bien. Muchas gracias por la invitación. Sí, doctora, como vimos en la ponencia, la tuberculosis puede afectar desde el esófago hasta el recto. Entonces,
Sin embargo, el sitio más afectado es a nivel de la región iliocolónica. Entonces, al ser el más afectado, los pacientes pueden presentarse con masas abdominales, con ascitis, con cuadro de oclusión intestinal. Un paciente que tiene estas características, dolor abdominal, pérdida de peso, en ocasiones puede haber fiebre de origen desconocido, pero lo más frecuente es la masa abdominal, la pérdida de peso, el dolor abdominal y la diarrea también. Entonces, en estos casos sí es conveniente, muchas veces nos confundimos, lo más probable es que sospechemos de un tumor a ese nivel, ¿no? de ovario, por ejemplo, pero al ser la gran indicadora como gastroenterólogo, sí tenemos que tener y tomar en cuenta una tuberculosis intestinal a ese nivel, y entonces en ese sentido lo más conveniente pues es hacer desde el screening, que puede ser un PPD o hasta una colonoscopía tratando de llegar a esa región, o incluso también una tomografía abdominal de esa región para ver qué sitios son los que se encuentran más afectados. Ok, gracias. Creo que perdimos al doctor Otero, ¿verdad? Se desconectó. Sí, el doctor Otero salió por problemas de internet. Él no, se desconectó. Ah, ok. Bueno, gracias. Tenemos una pregunta con nuestros compañeros que nos están siguiendo de manera virtual. El doctor José Carlos Guerra Godínez, es una pregunta para el doctor Fuentes. Él pregunta que si es sensato tratar con algún antiviral para erradicar, yo me supongo que se refiere al virus de Epstein-Barr porque no lo especifica aquí, algo semejante a lo que ocurre cuando tratamos al Helicobacter pylori. ¿Cómo hacer el diagnóstico? ¿Cuándo erradicar? ¿Cuáles serían los antivirales que se podrían utilizar? Okay. Erradicar no es posible, no tenemos las herramientas. Tenemos los fármacos de la familia de la ciclovir, pero están dirigidos contra una polimerasa del virus, y esas polimerasas actúan en la etapa lítica, y el virus generalmente persiste con nosotros, y al menos los linfomas dependen completamente del estado latente. Entonces, y cuando está en latencia, el virus utiliza las polimerasas celulares. Entonces, no tenemos ahorita una herramienta para erradicar al virus. Los carcinomas tienen una etapa de reactivación. El virus pasa de la célula, del linfocito B hacia el epitelio. Si nosotros lográramos con este tipo de medicamentos controlar esa reactivación, podríamos tener algún beneficio terapéutico. El problema es que esta reactivación muchas veces, si tú no tienes los elementos que están estimulándola, no puedes dar tratamientos crónicos con aciclovir, con esta familia, porque son bastante tóxicos. Entonces, en las personas en las que se han utilizado por semanas, hay un beneficio terapéutico, pero en cuanto se dejan de utilizar, vuelven a subir sus anticuerpos de reactivación y vuelves a detectar mucho virus. Esto principalmente se ha hecho para carcinoma nasofaringeo porque es endémico de ciertas regiones muy específicas. Ok. Adelante, doctora Betty. Buenas tardes. Para la doctora Cindy Ledesma, en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, en este screening que hacemos para pasar del tratamiento habitual a la segunda línea con biológicos, en los que sale positivo y encontramos tuberculosis, ¿cuáles serían las recomendaciones? Híjoles, es una cuestión pues un poco difícil de determinar cuál sería lo mejor primero, la enfermedad de Crohn o la tuberculosis, pero
lo que se recomienda es que primero se trate la tuberculosis, porque hay que recordar que podemos tener una forma latente de tuberculosis y si nosotros damos a estos pacientes un biológico que sabemos que va a tener mucho mayor afectación en el sistema inmunológico, podemos desencadenar incluso otros brotes en otros sitios, en otros sitios en donde se encuentra latente la tuberculosis. Entonces, lo que se recomienda es tratar primero la tuberculosis. Hay que recordar que si es intestinal, el tratamiento inicial son 6 meses. El primero que se recomienda son 2 meses intensivos y posteriormente los 4 meses restantes con los 2 antifímicos. Pero lo que se recomienda primero es tratar la tuberculosis y posteriormente iniciar el cambio al tratamiento si se va a tratar, se va a manejar con algún biológico en el caso de la enfermedad de Crohn, pues posteriormente iniciar el biológico. Okay. Tenemos otra pregunta para el doctor Otero que ya se reintegró otra vez. Es de la doctora Glenda Karina Gutiérrez Gutiérrez. Ella nos pregunta que si en pacientes oncológicos con cuadros diarreicos en los que no se logra aislar ningún germen y se llega a sospechar una etiología viral, ¿estaría justificado el uso de gamaglobulina? De forma inicial, ¿qué tal a todos? Un gusto. Desafortunadamente no podemos estar con ustedes de forma presencial, pero ya tendremos más oportunidades seguramente adelante y les mando un abrazo fraternal. No, de forma inicial en los pacientes oncológicos que tienen gastroenteritis no tenemos ningún estudio o ningún protocolo que haya demostrado que verdaderamente hay utilidad de la gamaglobulina. En este caso, que no hay agentes, sí tenemos que individualizar las características de las evacuaciones, si es una diarrea con sangre, porque hay que recordar que los niños con problemas oncológicos pueden tener igual gastroenteritis por cualquier microorganismo comunitario como los niños sanos, pero que pueden tener algunos microorganismos oportunistas y ahí sí tenemos que individualizar el tratamiento pensando en Clostridium difficile, mucho porque estos pacientes son sometidos a tratamientos antibióticos de amplio espectro, o tenemos que pensar otros microorganismos oportunistas como ciclosporas o microsporidium, algunos otros microorganismos. Muchas gracias a todos los participantes en este módulo, a los profesores que se encuentran de manera virtual acompañándonos. Se ha terminado el tiempo de la sesión de preguntas y respuestas. Los invitamos para que permanezcan en la sala para la exposición de los trabajos orales. Muchas gracias a todos por su asistencia.